Hola a todos, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en el segundo foro de Cultura en Digital, organizado por la Fundación Telefónica Movistar. Mi nombre es Lucía García de Polavieja, yo soy gerente de proyectos culturales de la Fundación Telefónica del Perú y hoy voy a ser moderadora de esta conversación que hemos titulado Iniciativas y recursos culturales dentro del entorno digital. En esta charla buscaremos reflexionar sobre algunos problemas, retos y oportunidades que han vivido los museos a lo largo de los últimos años en que hemos enfrentado esta pandemia y sobre todo queremos reflexionar sobre cuáles han sido las estrategias que han implementado para encontrar diferentes salidas a todos estos cambios. Para ilustrar estas estrategias, tomaremos como ejemplo algunas iniciativas y programas que hemos desarrollado desde el área de conocimiento y cultura digital de la Fundación Telefónica Movistar en conjunto con el Museo de Arte Contemporáneo y con el Museo de Arte de Lima. Quiero comenzar presentándoles a las personas, el equipo que nos acompaña hoy. Primero saludo a Nicolás Gómez. Nicolás es director del MAC, del Museo de Arte Contemporáneo de Lima. También nos acompaña Drusila Yamunaque, jefa de Acción Educativa y Mediación del MAC. Y Sharon Lerner, directora del MALI, Museo de Arte de Lima. Y Patricia Villanueva, curadora de proyectos educativos del Museo de Arte de Lima. Bienvenidos todos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Vamos a empezar con el primer bloque, con la primera pregunta. Y me gustaría empezar preguntándoles a Nicolás y a Drusila cómo es que en los últimos 2 años sus programas públicos se han replanteado y han crecido dentro del entorno digital. Muy bien, muchas gracias Lucía, gracias por la invitación a participar en esta mesa y gracias a la audiencia que nos ve y nos escucha. Evidentemente, el contexto de la pandemia ha determinado unas condiciones en las que los programas digitales o la transformación de programas del museo a lo digital ha sido fundamental en varios aspectos que en este tiempo hemos tenido oportunidad de evaluar con el equipo. En primera instancia, creo yo que antes de la pandemia asumíamos lo que ocurría digitalmente en el museo desde sus diferentes plataformas, redes sociales o página web o la base digital, lo asumíamos como un espacio de repositorio donde quedaba consignada una memoria de actividades que solían ocurrir en el espacio físico, por supuesto, y lo que ha ocurrido y queremos potenciar al máximo es que ahora es un espacio de acción de comunidades y es un espacio también de conocimiento del mismo museo, no solamente de una memoria del museo, sino del presente del museo y también participación de las diferentes comunidades en ese espacio. Eso es importante, esa transformación. Por otra parte, la transformación digital ha permitido fortalecer y afianzar la integración de equipos dentro del museo. Quizás eso era un reto que siempre ha habido en los museos, la posibilidad de que los equipos trabajen en conjunto. Me refiero a equipo de curaduría, equipo de educación, equipo de comunicaciones, pero en la coyuntura de la pandemia y la respuesta inmediata que debíamos dar a los desafíos de generar contenido, de estar activos, de estar en comunicación con los públicos, ese desafío permitió una integración mucho más sólida y consistente entre los grupos de trabajo. Asimismo, desde el Museo de Arte Contemporáneo hemos abordado nuestros proyectos y nuestros programas de una manera que consolide una economía del sector artístico, por así decirlo, o un ecosistema del sector artístico, en donde no solamente hay una atención a la figura del artista y la exhibición de arte, sino que hay una cantidad de agentes y posibilidades de desarrollo profesional alrededor de una exposición o de un proyecto. Y los proyectos digitales o la transformación digital nos permitió
como consolidar otras formas de esa economía, desde ilustradores, programadores, gente que hace audiovisuales. Entonces era también poder consolidar un campo de creación que Perú lo necesitas las instituciones que den esos espacios para dar una oportunidad de trabajo, para generar vínculos, para generar comunicación entre agentes, y eso me parece fundamental señalarlo en este contexto. Para dar como una cifra o un indicador bien interesante sobre lo positivo que ha sido esta transformación, desde que publicamos proyectos con Fundación Telefónica aproximadamente en septiembre de 2020 hasta abril de 2021, que fue el mes donde volvimos a retomar actividades presenciales, en ese periodo de tiempo de aproximadamente 6 meses, tuvimos un incremento de 175% de búsquedas en el entorno digital relacionadas con el museo. Eso lo que nos indica es que las comunidades están creciendo, se genera interés, hay nuevos públicos, se están renovando también estamos viendo que las generaciones que consumen cultura también se están renovando, están cambiando, y algo bien interesante sobre eso es que ahora que volvimos a la actividad presencial lo estamos viendo en las visitas. O sea, hay otras personas, hay otros públicos jóvenes que quizás nos encontraron y nos conocieron en esa época y ahora están yendo al museo, y eso es muy gratificante. En ese tiempo, y con relación a los proyectos que hicimos con Fundación Telefónica, claro, tuvimos un periodo de experimentación que creo que era natural en la manera como nos estábamos adaptando a la incertidumbre de la misma pandemia y de lo que está ocurriendo globalmente. Y en ese proceso creo que iniciamos con proyectos enfocados a una exposición que teníamos programada, que era Desbosques, Desenterrando Señales, de Colectivo Fibra, y dado que no nos era posible hacer la exhibición física, pues tuvimos una serie de componentes digitales sobre la exposición. Luego realizamos unos proyectos mucho más enfocados a largo plazo, como el programa Relaciones Entre, que era este encuentro de comunidades digitales. Quizás Drusila puede como explicarnos más a detalle en qué consistieron esos proyectos. Sí, a mí me gustaría también retomar algunos de los puntos que ha comentado Nicolás, y es que dentro de las estrategias que como museo comenzamos a trabajar es el no ver a la página web como un repositorio, pero pensar en nuevos recursos o nuevas plataformas donde podríamos conversar y no perder el vínculo con los públicos y las comunidades con las que veníamos trabajando, niños, adultos mayores, artistas, universitarios, etcétera, etcétera. Entonces, es así que comenzamos a incorporar podcast, por ejemplo, que era algo que no veníamos trabajando antes de la pandemia, webinars, que son conversaciones que teníamos con artistas o con profesionales de otras disciplinas también para intercambiar ideas y diálogos. Ya luego vienen las publicaciones digitales también, y así una serie de estrategias que se vieron reflejadas en herramientas y recursos que podían servirle a los públicos o que podían conectarnos de diferentes maneras con los públicos. Entonces, en este contexto y como una forma de pensar en el espacio digital y la conversación y el diálogo que veníamos teniendo en la presencialidad trasladada a la virtualidad o adaptada a la virtualidad, repensada en la virtualidad, es que nace el encuentro Relaciones Entre, ¿no? El encuentro Relaciones Entre es un encuentro que está pensado por Fibra para dialogar y reflexionar sobre cómo nos relacionamos con nuestro entorno, que además era algo que estaba pues en contexto totalmente con el tema de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Cómo colaboramos con otras disciplinas y cómo colaboramos con otras especies también. Entonces, fueron una serie de mesas en donde se discutieron estos temas con profesionales de otros países de Latinoamérica principalmente y también con profesionales de acá de Perú. Este encuentro también tuvo una parte de taller en donde se lanzó una convocatoria para que personas de todas las disciplinas puedan participar y podamos reunirnos a conversar sobre este tema y hacer una serie de actividades que dieron como resultado también un repositorio que pueden encontrar en la página web, ¿no? Del encuentro Relaciones Entre también tenemos los podcasts que salieron de esta conversación, que también todos los contenidos luego fueron publicados en la web, además de transmitidos como en vivo, ¿no?
Luego tuvimos el año pasado el encuentro de comunidades, que era un poco pensar justamente en estas relaciones que se hacen en las plataformas digitales, ¿no? Cómo nos relacionamos en las plataformas digitales, cómo pensamos la ciudadanía y la organización social también desde las plataformas digitales, ¿no? En este encuentro tuvimos participantes relacionados al videojuego, a la música, a la organización social como las ollas comunes, por ejemplo, y también hubieron una serie de talleres que complementaron, donde las personas se podían inscribir libremente, uno dirigido para mujeres, para la elaboración de fanzines, y otro que hablaba sobre la construcción en un espacio digital como Minecraft, por ejemplo, ¿no? Entonces, este pensar en cómo podemos generar estas dinámicas en lo digital o en lo virtual para continuar con el diálogo y continuar con estos vínculos que hemos, digamos, tejido a lo largo de estos años con los públicos, fue algo muy interesante para nosotros, que se vio reflejado en los proyectos que hemos trabajado en conjunto con Espacio Fundación Telefónica. Okay. Sí. Muchas gracias. Me ha resultado súper interesante lo que has mencionado. No conocía la cifra del crecimiento y me gustaría que quizás en algún momento de la conversación volvamos a eso, ¿no? Sobre qué ha supuesto el tema de poder medir, de conocer a esos públicos, lo que nos dice la métrica, que nos ha enseñado también, porque no todas las instituciones culturales necesariamente están acostumbradas realmente a medir o a conocer tanto a sus públicos. Pero bueno, volveremos a eso. Ahora quiero conversar un poco con el equipo del Museo de Arte de Lima. Yo me acuerdo muy bien, Nicolás, de cuando llegó la pandemia, que estábamos a una semana o menos de inaugurar Desbosque. Me acuerdo de llamarte y decir, oye, está pasando esto, viene... Y tú estabas, los dos estábamos incrédulos, no podíamos creer que, y efectivamente, y llegó la pandemia y nunca pudimos inaugurar, aunque en el primer momento era como que no puede ser, no va a pasar. Bueno, pasó. E igual que sucedió con Desbosque en el Museo de Arte Contemporáneo, también nos pasó porque la Fundación Telefónica trabaja hace más de 25 años con el Museo de Arte de Lima. Obviamente también nos sucedió con proyectos que veníamos trabajando en conjunto. Entonces, Sharon, me gustaría que nos cuentes un poco también cómo fue para vosotros desde el Mali todo este proceso, ¿no? Sí, gracias por la invitación, Lucía, y a Fundación Telefónica por la oportunidad de compartir un poco los proyectos que venimos desarrollando. De hecho, sí, el Mali tiene una larga relación con Fundación Telefónica, de más de 2 décadas o 3 décadas, en el desarrollo de proyectos culturales de distinto tipo, pero me parece muy representativo que probablemente el último proyecto que desarrollamos justo antes de la pandemia haya sido un proyecto que tenía, creo que por primera vez de modo declarado, un énfasis particularmente explícito en la relación entre arte y tecnología, en la producción con la voluntad de fomentar la producción contemporánea en el campo del arte y tecnología, ¿no? Es un proyecto que denominamos Irradia, como un término sombrilla, y que tenía 3 ejes fundamentales de desarrollo. Uno que tenía que ver con el arte del espacio público, con un énfasis en tecnología, Irradia Parque se llamaba, Irradia Educación, que tenía que ver con la potenciación de archivos digitales que maneja el museo de libre acceso, y el tercero, que se llamaba específicamente Irradia Arte y Tecnología, que tenía como premisa invitar a artistas peruanos contemporáneos específicamente a desarrollar proyectos de espacialización sonora en el espacio del museo. Algo que sentíamos, creo, ambas instituciones, que no estaba suficientemente desarrollado y que requería un impulso específico, ¿no? Algún tipo de motivación o de proyecto específico para que se desarrolle. Y bueno, la pandemia nos cayó encima literalmente en el primer tercio del proyecto Irradia, diría yo. En el proyecto de Irradia Parque, que lo teníamos pensado como intervenciones artísticas para el espacio del Parque de la Exposición, que es un espacio público muy lindo donde el museo se encuentra situado en el centro histórico, teníamos como idea lanzar un proyecto de concurso público. Sí. Y lanzamos el concurso público, elegimos un ganador con un proyecto muy lindo que buscaba interpretar de alguna manera el legado de las culturas prehispánicas a través del sonido, pero con una interpretación a través de la reproducción 3D, de instrumentos. En el parque, el proyecto ganador, El Eterno Retorno de
de Cristian Sávila, se vio imposibilitado de tener lugar en el momento del concurso. Y tuvimos que esperar realmente 2 años, toda la pandemia, para poder llevarlo a cabo porque ese proyecto requería necesariamente una presencialidad, pero lo que esto nos permitió es que el artista ganador tuvo un tiempo de desarrollo del proyecto y de afinamiento del proyecto y de investigación y soporte técnico brindado por las 2 instituciones, que creo que no hubiese tenido de haberlo presionado a llevarlo a cabo en los tiempos que la prepandemia nos obligaba a tener. ¿No? Yo creo que ha ocurrido algo con la pandemia y los proyectos, y el entorno digital efectivamente es parte de ello, que ha permitido repensar los tiempos de trabajo y ha permitido que se llegue a otra calidad en los resultados. Lo mismo ocurrió con el otro proyecto que habíamos desarrollado, que es Irradia Tecnología, que es este proyecto de espacialización sonora que había mencionado antes. Tuvimos una edición en los términos prepandémicos. Era una comisión a un par de artistas para que hagan una intervención física en el museo, en un espacio cerrado, con una comisión de hacer una obra en 8 canales, ¿no? Y tuvo resultados muy lindos. El proyecto fue desarrollado por la artista Fátima Rodrigo en colaboración con un músico, Jaime Oliver, que tuvo como título Plató América. Y entonces tuvo un desarrollo en video y en sonido, pero la verdad es que no llegó, creo yo, a la cantidad de público y de tener el impacto y la densidad que la segunda edición hecha en pandemia llegó a tener, que es el proyecto que se le comisionó a la artista peruana también, Luz María Bedoya, quien tenía un proyecto muy en la línea de su trabajo, que tiene mucho que ver con la poesía, el territorio, y en este caso el sonido, un proyecto que tiene como título Todos los faros de la costa peruana, que tuvo que mutar de estar hecho para un cubo donde podían entrar, no sé, 8 personas o 10 personas a la vez, a hacer un proyecto que nació prácticamente, vivió y se desarrolló en las redes y se desmaterializó. Pero al desmaterializarse cogió una proyección de colaboración internacional, para comenzar, muy, muy grande, y se convirtió en un proyecto que, en vez de estar orientado a un producto específico, se convirtió en un proyecto que fue un proceso en sí mismo. Sí. Un proceso bastante rico y que ha tenido resultados que todavía se siguen desarrollando, ¿no? Sí. La primera premisa en conversación con la artista fue: ok, ya no pensamos en la fecha de entrega, y ahí hay que estar muy agradecidos a que Fundación Telefónica también fue muy comprensivo con los tiempos, y hemos sido laxos, creo, en todo el proceso de trabajo, en adelantar el programa público a la exposición concretada. Entonces, el programa público se volvió fundamental porque se pudo invertir. Y en la medida en que el programa público tuvo lugar antes, el programa público permitió desarrollar el proyecto. O sea, se volvió parte integral del proyecto y no el añadido para su difusión post-concreción. Sí. Entonces, eso fue fantástico, y eso fue posible gracias a las redes. El proyecto vivió, igual que en el caso del MAC, tuvo muchas plataformas, multiplataformas. Se desarrolló una página web especialmente para el proyecto, que era un archivo vivo, activable. Hubo trabajo en audio, se desarrollaron múltiples podcasts en colaboración con distinto tipo de músicos nacionales e internacionales. Se convocó a poetas a desarrollar respuestas al proyecto, también internacionales, y al final se volvió una red. Y yo creo que parte del tema es ese: el entorno digital te permite crear redes, y esas redes hacen que los proyectos estén vivos. Y eso es algo que ahora que estamos volviendo a la presencialidad, en la post-pandemia, no va a desaparecer. Yo creo que eso es algo que ha probado ser positivo y se queda, ¿no?, con nosotros. Sí, sí, definitivamente ha cambiado la forma que como instituciones culturales tenemos ahora de ver nuestros proyectos y nuestros programas públicos, ¿no? Que, como bien decías antes, se consideraba como un complemento, y creo que ahora lo estamos pensando distinto. No sé si, Patricia, tienes algo que... Sí, el proyecto, todo lo que implica la alianza con Telefónica, nos ha abierto a nosotros una cantidad de momentos de reflexión en esta pandemia que como dice Sharon y como dices claramente, no van a cambiar, ¿no?
creo que hay dos reflexiones importantes. Una es que al inicio de la pandemia, cuando empezamos el proyecto de transformación digital, una de las primeras cosas que teníamos que entender e interiorizar era que la tecnología no era más o no podía ser más solo una herramienta. No era como, la web es para que nos encuentren y el WhatsApp es para que nos hablen, ¿no? Sino que había ver el museo más allá de sus muros, ser un espacio multiplataforma, que los contenidos que creáramos para lo digital no tenían que ser físicos en el museo y que lo que hacíamos físico en el museo no tenía que tener un paralelo en lo digital, que podíamos tener proyectos pensados para un museo multiplataforma. Y la idea de trascender el muro, sobre todo nosotros tenemos un museo icónico en un edificio importante, en el Palacio de la Exposición, y que de alguna manera nos ha guardado en una cajita, como adentro del museo, en el museo, y han habido muchos cambios, incluida el cambio de identidad gráfica del museo, que invita a desbalanzar esa caja, ¿no? Digamos, moverla un poco. Era la idea de pensar dónde vivimos fuera del museo. Si la gente no puede venir, solamente va a ver lo que está acá en digital o podemos crear cosas para ellos. Y creo que Irradia, el proyecto en sí, fue justo, se mutó o evolucionó en ese momento de esa reflexión y fue la herramienta precisa para que nosotros reflexionemos sobre las posibilidades de lo digital. Y esa fue la primera gran reflexión, creo yo, que produjo la transformación digital para nosotros como equipo. Y la segunda es también, tiene que ver con el tiempo. La idea de que el tiempo, nuestra percepción del tiempo ha cambiado. Y depende de nosotros no volver a como era antes, sino encontrar cuáles han sido los beneficios de darnos ese tiempo de producción, de no apurarnos, de no tener muestras 2 meses, 2 semanas de descanso, otra muestra 2 meses, sino darles a la producción, darle al artista un poco más de tiempo para que el proyecto cobre, no sé, velocidad. Porque tú lo expones y recién a la semana la gente ya empieza a agarrarle cariño y tú quieres, esto puede tener, no sé, un podcast, se te ocurre 3 semanas después y puede tener una vida más larga, si te lo permites, ¿no? Si el tiempo también se lo das. Sí. Sí, sí, definitivamente, ¿no? Y además, sobre todo en un país como el Perú, en el que todo está muy centralizado en Lima, ¿no? Y la posibilidad de entrar a un escenario digital abre las puertas a todos estos públicos peruanos interesados que no estaban teniendo el mismo acceso a las colecciones, a los proyectos y demás, ¿no? Entonces yo creo que sí, que definitivamente ahora, 2 años después de la pandemia, yo creo que ha habido muchísimos aprendizajes, ¿no? Y también quiero destacar lo que decíais por acá de que hemos empezado a pensar en digital. No a pensar que lo digital tiene que reproducir lo presencial, sino hay proyectos que son presenciales y aquellos proyectos digitales hay que pensarlos en digital, para que vivan en digital, ¿no? Eso creo que también es un cambio por el que hemos transitado todos, ¿no? Ok, ahora quiero pasar al siguiente bloque, a la siguiente pregunta. Saben que para la Fundación Telefónica nuestros programas educativos son fundamentales, ¿no? Y fomentar la generación de recursos educativos dentro de los proyectos que desarrollamos también es muy importante. Y me gustaría preguntarles cómo generar herramientas o plataformas digitales que integren una mirada educativa y que fomenten la curiosidad al conocimiento. Quisiera, antes de comenzar a responder esta pregunta, comentar algo de lo que dijo Patricia en el bloque anterior, y es esto, pensar en lo digital, nos ayudó también a conectar con públicos que probablemente no nos habían visitado en la presencialidad. Entonces, ¿cómo todo antes estaba abocado a la presencialidad y cómo ahora pensar en este formato digital y en cómo convivimos en lo digital? Es así, como inicio respondiendo a esta segunda pregunta, y es pensar en estos recursos que podemos crear justamente con una mirada educativa, ¿no? El trabajo entre el área de curaduría y educación en la pandemia se afianzó muchísimo, en todo este proceso de estos 2 últimos años se afianzó muchísimo, ¿no? Y estos proyectos que ahora estamos mencionando, tanto el encuentro como la plataforma Negar el Desierto y como Cuaderno Abierto,
son proyectos que se han realizado en conjunto entre las dos áreas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Cuaderno Abierto, nace de una conversación que tenemos con Juliana, que es la curadora del museo, de cómo poder generar recursos educativos que puedan utilizar los docentes, las familias, que estén vinculados además al arte contemporáneo, ¿no? En ese sentido, pensamos también en cómo estaban en ese momento los artistas de arte contemporáneo y cómo podíamos relacionar y juntar en un solo proyecto el trabajo con artistas y con públicos. Entonces propusimos una serie de cartillas digitales que hablan sobre diversos temas, en donde invitamos a artistas contemporáneos peruanos además a proponer una serie de actividades, ¿no? Tenemos cuadernos de medio ambiente en donde reflexionamos el impacto que tenemos sobre el medio ambiente y sobre la crisis medioambiental, exploración sonora que nos invita a estar presentes y escuchar lo que está a nuestro alrededor, historias peruanas que un poco nos invita a repensar en cómo ha sido contada la historia peruana y qué otras múltiples voces pueden contar la historia del Perú. Ahora último tenemos territorios y paisajes y memorias familiares también, ¿no? Nos han acompañado una serie de aproximadamente 15 artistas en todo este proceso, en donde han propuesto actividades pensadas para niños de primaria, para familias que tienen también adolescentes en casa, para jóvenes, y están acompañadas de fichas educativas que te invitan a buscar mayor información sobre los artistas o las artistas que nos acompañan, ¿no? Si bien es cierto, eso está pensado para el formato digital, también en la presencialidad estamos convocando a que muchas de estas actividades se realicen y que familias nos visiten y puedan realizar algunas de estas propuestas en conjunto con una serie de artistas, no todos porque de verdad son varias, pero sí con una serie de artistas en el museo, ¿no? Si bien es cierto, algunos han estado vinculados a exposiciones que hemos realizado en el museo, principalmente son a los ejes que como museo estamos trabajando, ¿no? Que están relacionados al territorio, al paisaje, a pensar en el medio ambiente, etc. Y el otro, que es la plataforma Negar el Desierto, que fue bien interesante porque Negar el Desierto es una exposición que viene de un proceso de investigación de 5 curadores, que fue una exposición grande en el museo que tenía muchísimo material, muchísimas obras de arte, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos crear una plataforma que pueda contener esta información y otra información que no había alcanzado en el espacio físico y que pueda llegar a los diferentes públicos con los que trabajamos? Entonces, así nace la plataforma Negar el Desierto, y la idea era pensar en cómo podríamos crear una plataforma que tenga una mirada educativa, que incorpore esta mirada educativa en todo su conjunto, no que haya una serie de apartados de talleres que normalmente lo asocian con la parte educativa, sino que esta plataforma invite al usuario, invite al visitante a explorar, a hacer, a cuestionarse, a reflexionar sobre estos temas, ¿no? Entonces, hemos trabajado de la mano, creando de la mano con muchos profesionales, ilustradores, animadores, educadores también, los mismos artistas, para crear estos recursos que te invitan a eso, ¿no? A explorar y a reflexionar sobre el desierto y sobre otros múltiples temas. Hemos creado, por ejemplo, animaciones de las obras de arte, audios con artistas donde de su propia voz nos están narrando la obra que tú estáticamente puedes ver en el museo, pero que además ha sido animada digitalmente dentro de la página web. Tenemos testimonios, tenemos extractos de videos también, tenemos talleres y preguntas que te invitan a reflexionar y a cuestionarte a lo largo de todo tu recorrido por la web, ¿no? Y también hay una guía que te puedes descargar si quieres ser algo más específico para hacer las actividades ya concretamente, ¿no? Entonces, para nosotros siempre ha sido importante mantener este espacio que nosotros consideramos importante, que es un espacio en donde dialogamos, en donde pensamos en el contexto a través del arte, y en donde trabajamos de la mano además con los artistas, porque trabajamos con artistas contemporáneos que están vigentes en el sector, y cómo el público, nuestras comunidades pueden dialogar directamente con ellos y con ellas también, ¿no? Esa es la importancia de generar estos espacios, ya sea en la presencialidad y como lo estamos viendo también en la virtualidad, ¿no? Sobre lo que comentó Drusila, yo quería apuntar que algo que sabíamos que queríamos como equipo, que queríamos evitar como equipo, era simular las experiencias presenciales.
teníamos muy claro que lo digital debía tener un lenguaje digital y tenía que tener unos objetivos que funcionaban en ese espacio o en esas condiciones y que no iba a reemplazar ni a simular lo que ocurre en la sala de exposición. Recuerdo que había uno recibe presiones e ideas constantemente y hace exposiciones digitales, virtuales y nos rehusamos a propósito porque no nos funcionaba con relación a la manera como entendemos nosotros el museo, con lo que a la manera que nosotros apreciamos y vemos el comportamiento del público en el espacio y de la experiencia física, carnal, visual de la gente en el espacio. Sabíamos que que lo virtual no iba a llegar a esa experiencia ni simularla, pero que podíamos explorar y trabajar otros lenguajes y otros objetivos que se tradujeron en lo que Drusila comentó y en los proyectos que hemos estado hablando. Pero eso creo que fue un acierto porque nos permitió como comprender mejor la diferencia entre los territorios que estamos navegando, ¿no? Para mí resultaba siendo, en mi experiencia personal, yo no disfrutaba exposiciones virtuales o las navegaba muy rápidamente o abría la exposición pero me aburría en lo personal y quería evitar eso, quería que evitáramos eso en el museo, que lo virtual tuviera su propio lenguaje, eso por una parte, y en ese sentido también invitar a los artistas a pensar ese universo virtual, ¿sí? A decirle al artista que no pretendiera lograr en lo virtual lo que quiera hacer presencialmente, sino que conciba otras formas de comunicación con los públicos. Creo que eso fue un ejercicio y un trabajo muy de la mano con los artistas que son procesos que nos interesa desde el museo potenciar, ese trabajo con los artistas directo, constante. Claro. Sí, definitivamente, además eso siento como que funcionaba un poco en cascada, ¿no? En el sentido en que, bueno, nosotros como Fundación Telefónica obviamente tenemos sobre todo interés en trabajar proyectos que vinculen el arte, la tecnología, la educación, y así, digamos, trabajamos con nuestros socios, trabajamos y diseñamos los proyectos en conjunto con ustedes, pero ustedes a su vez también trasladan eso a los diferentes actores, artistas, y por ejemplo, ahora quiero continuar con el Museo de Arte de Lima también a expertos del sector, ¿no? Los curadores están muy acostumbrados a trabajar o a pensar sus proyectos o bien en un formato, digamos, en un libro o en una publicación o en una exposición, pero en este momento si se querían desarrollar proyectos, tanto en el caso de los educadores como en el caso de los curadores, en que, como decía Nicolás, tenemos que pensar en digital, con diferentes lenguajes, con formas distintas, hay ahí un trabajo, un repensar, un aprender, hay una curva de aprendizaje, de desaprender para volver a aprender, yo creo, ¿no? Y a mí me gustaría que nos contéis un poco más sobre precisamente proyectos que han nacido en... Bueno, creo que para empezar a hablar sobre los proyectos educativos o digamos cuál fue esa curva de aprendizaje educativa en el Mali, creo que hay que hablar también de lo mismo que hablas tú, ¿no? De la misma curva de aprendizaje que tuvimos nosotros, el mismo equipo. Todos estábamos de pronto en nuestras casas, no sabiendo muy bien qué es lo que iba a pasar, igual que todo el mundo. Y la primera reflexión que yo tuve, la primera imagen que yo tuve es, nos hemos pasado los últimos, no sé, 10 años hablando de el futuro, hay que preparar a los niños para el futuro, ya viene el futuro, así va a ser el futuro, y de pronto el futuro nos dio en la cara como una pared de ladrillos, y de pronto estábamos ahí, y no teníamos las habilidades, ni las estabilidades blandas, ni las duras, ni nada, para poder controlar la situación. Entonces hubo un momento en el que todo el mundo ha tenido que irse ordenando, y creo que lo primero que se nos ocurrió, trabajando con los curadores en su casa y todo, era cómo podíamos llegar a la gente a sus casas, no solamente con contenido que ya teníamos digitalizado en la nube y que podíamos de alguna manera editar nosotros en las casas, sino ellos mismos producir videos en sus casas sobre algún tema o algo, y empezamos a crear estos mini videos que eran como pequeñas cápsulas
sobre una pieza en especial, ¿no? Entonces Julio Rucabado, por ejemplo, que es el curador de arte prehispánico, empezó a crear estos pequeños videos, los editábamos en cada uno en su casa, como que aprendiendo con el tutorial de YouTube de cómo editar, ¿no? Para subirlo. Y creo que eso nos quitó un montón de estrés de encima, porque inmediatamente nos dimos cuenta que estaba bien si no lo hacíamos bien. O sea, no había problemas si la edición no era limpia ni nada. Lo que queríamos era que la gente en sus casas pudiera decir, ellos siguen ahí, no puedo ir, pero eso no quiere decir que mágicamente cerraron las puertas y no tengo acceso al museo, o el museo no tiene acceso a mí. Y eso nos pareció clave. Yo a mi equipo desde comunicaciones, que estoy viendo comunicaciones y desde educación, como que lo fusionamos en el tiempo de la pandemia para hablar de mediación como un todo, ¿no? También cómo comunicábamos las cosas y cómo hablábamos. Cambiamos la forma en la que escribíamos en las redes sociales, el lenguaje, la forma en la que mandamos los mails era más personal, era hola, espero que estés bien. Sí. El Mali ¿no? Está acá y mira, hemos hecho este video para ti, o hemos hecho este rompecabezas. O sea, éramos el equipo en su casa como, he encontrado esto, ¿por qué no hacemos esto? Y no importa si no se repetía, no importa si no era un programa de un año con una proyección, estábamos aprendiendo. Entonces, esa curva de aprendizaje nos ayudó a pensar, ok, aprendo en casa, los niños están aprendiendo en casa, también están aprendiendo a aprender, igual que nosotros. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que eso se filtre? Que lo que estábamos aprendiendo nosotros también se fuera a filtrar al público, ¿no? Y nos acordamos una cosa que para mí también fue muy importante en ese momento, fue recordarle a todos que estaba bien que nosotros fuéramos un museo y en la virtualidad, pero también éramos un espacio educativo no formal. Sí. Y el espacio educativo no formal tiene una cantidad de beneficios que nunca han sido mejores que en la pandemia, porque no nos teníamos que regir por la currícula o un orden o un sílabus, sino que podíamos ser disruptivos, podíamos ingresar a sus casas en la forma en la que nos diera la gana, podía ser en video, podía ser en podcast. Abrimos la radio Mali, porque nosotros como equipo necesitábamos también tener estos playlists de música temática, y el equipo mismo curaba la lista. Yo les daba un tema y decíamos, ya viene el Día de la Mujer. Entonces todo el mundo mandaba sus canciones cantadas por mujeres o sobre mujeres, y lo subíamos ahí para que la gente en sus casas, o si salía a correr, o si estaba limpiando, lo que fuera, estuviera con el Mali, de alguna manera. Entonces, a la hora de empezar a desarrollar material educativo, ya formalmente, ya teníamos algunas experiencias claras, ¿no? Una ha sido con Archi, el proyecto que hemos hecho con Telefónica, que es el Archivo Digital de Arte Peruano, en archi.p. Entonces, Archi tenía una parte, es un repositorio de imágenes y una forma de administrar, digamos, las imágenes, pero siempre tuvo la intención de ser también un repositorio de otro tipo de material, no necesariamente guiado, no con un programa educativo, pero material de descarga, de alguna manera un repositorio educativo, donde pudieran haber otros materiales que se habían desarrollado en los programas del museo y que no tenían una vía después de la muestra para la que habían sido hechos. Entonces, eso se había formalizado, se había ordenado, se habían creado fichas nuevas, se habían asociado a imágenes de Archi, y todo eso justo un poquito antes de la pandemia se había renovado la página, sí, y se había creado esa sección. Entonces, sabíamos que eso era algo que podíamos seguir explorando. Entonces, ya nosotros hemos empezado, obviamente, más adentro en la época de la pandemia, trabajando en toda la revisión de la colección permanente, de la exhibición, de la exposición permanente, y hemos estado pensando muy en paralelo el contenido curatorial con el contenido o las formas de mediarlo. En vez de que lo tradicional sería que el mediador venga después y vea el guión y digan cómo hacemos, qué añadimos, desde un principio hemos pensado cuáles son las cosas que el público necesita, no que el curador necesita solamente. Entonces, ya hemos pensado cómo añadir fichas educativas digitales que puedan descargarse directamente una vez que alguien ve una obra y tener un QR, y que el QR, ya, ahora obviamente todos somos expertos en QR, en 2 años somos unos expertos en hacer todo con el teléfono. Entonces, poder bajarte una ficha para el docente basada en la currícula nacional o una actividad que puedes hacer con tu familia en tu casa de esa pieza. Entonces, empezar a producir material para piezas específicas de la colección hace que la gente pueda tener un acceso más directo, que no tenga que esperar que el colegio organice la visita educativa al museo.
que tenga acceso el profesor a material que tal vez su colegio no puede llevar a todos su clase, pero él puede bajarlo y hacer su clase con imágenes de Archie, con PDFs de la colección del museo, con imágenes sacadas de la web, etc. Lo cual me lleva pues al gran proyecto, digamos, que hemos empezado en pandemia, en la pandemia misma, que es el pronto a estrenar la primicia, que es la plataforma, porque no le quiero decir una web, es el lugar, el espacio, la plataforma, que se llama Historias, que es un proyecto maravilloso que hemos hecho el Mali con Fundación Telefónica y la Fundación Toma, encabezada, dirigida, imaginada por nuestra exdirectora Natalia Magluf, y que básicamente a mí me gusta imaginarlo como una puerta, lo hemos hablado mucho. Sí. Historias es historias, no la historia, no es una plataforma sobre la historia del arte peruano, es la plataforma sobre las historias que forman la historia del arte peruano, sobre su gente, sobre su formación, sobre las historias detrás de las piezas, sobre las culturas que han poblado el Perú y que han enriquecido la historia del arte. Está pensada de una manera hablando sobre todo sobre cómo fomentar la curiosidad en estas plataformas. No solamente es una plataforma para que la gente se baje información y la encuentre, no es un repositorio. Es un lugar donde tú puedes entrar y encontrar, porque estás buscando la biografía de Elena Iscue o de cualquier otro artista, y eso te lleva a videos o a imágenes de artistas de la misma época o que trabajaron el mismo tema, y eso te lleva a un artículo de un curador que escribió sobre los telares Paracas, y eso te lleva a fotos de la exposición sobre Nazca en el Mali, pero es como una madriguera de conejo. Lo que queremos es que la gente explore y lo vea como una gran historia formada de pequeñas historias. Y eso ha sido un trabajo delicioso, pero además largo, duro, y que pronto va a dar frutos, y creo que es el perfecto fruto de la pandemia, en el sentido de que nos ha hecho mirar las posibilidades de lo digital de otra manera. Sí, y además me acuerdo mucho en el diseño de la plataforma, por ejemplo, ya empezábamos a saber cosas, y es que la inmensa mayoría de los chicos, por ejemplo, se estaban conectando a las clases desde los móviles, ¿no? Entonces es una plataforma que está normalmente tú dices, bueno, tal página web es responsive, pues es que esta plataforma en particular está muy pensada para ser accesible desde un móvil en muchísimos sentidos, ¿no? Tenía que ser algo muy simple, tenía que ser muy circular, como tú decías, que una cosa te lleva a la otra, pero que no te pierdas dentro de una cantidad inmensa de información, sino que tengas un menú muy simple que siempre te puedas estar ubicando y navegando, ¿no? Así que, bueno, pronto contaremos más sobre esto. Yo quería comentar algo sobre lo que en realidad mencionó Nicolás, y siguiendo lo de Patti, y tiene que ver con la curva de aprendizaje. Yo creo que todo esto ha sido el resultado precisamente de un proceso de análisis de 2 años muy fuerte del equipo y de un trabajo horizontal que planteó el equipo. Pero, por ejemplo, este tema de tener exhibiciones virtuales, la primera reacción del museo hacia lo digital cuando comenzó la pandemia fue efectivamente, hagamos el recorrido 360. Y se hizo 2, no se han vuelto a hacer. Se hicieron para las primeras 2 muestras, que en realidad eran las 2 muestras que venían programadas de la prepandemia y que abrieron, porque creo que fue una de las primeras muestras que abrió cuando todavía habían semi-cuarentenas en Lima, ¿no? Y se pensó en ese momento estos recorridos 360 de la muestra de quipus precolombinos, por ejemplo, o de la muestra de la fotógrafa Flavia Gandolfo, como una oportunidad para toda la gente que no podía salir de su casa y que quería verla, para que por lo menos tuvieran la sensación de saber qué estaba en la sala, ¿no? Porque los aforos eran reducidos, 7 personas por grupo. Y además yo creo que es importante mencionar, porque nos va a estar escuchando, vamos a tener público de España, de Latinoamérica, de muchísimos países, que en el Perú en particular, la pandemia y las cuarentenas ha durado mucho. ¿Cuándo habéis abierto el museo? ¿Cuándo se han dejado abrir? Noviembre del 2020. Una vez que abrimos, sí, fue noviembre del 2020, de ahí volvimos a cerrar unos meses, ¿no? Y ahí volvimos a abrir en mayo. ¿En mayo de 2021? 21. O sea, nos cayeron cuarentenas forzadas en el transcurso de las exposiciones, entonces era un montón de esfuerzo. Un año y medio cerrados, claro. Nosotros también, ¿no? Sí. Entonces, y lo que dice Sharon de Quipus es verdad, Quipus estaba montada para abrir cuando nos encerraron, digamos, nos mandaron a cuarentena.
Y otra cosa que también creo que es importante contextualizar, sobre todo porque hemos hablado muchísimo de los programas educativos y demás, es que en el Perú los chicos han estado 2 años sin ir a clase. Correcto. Creo que somos el país que más tiempo ha estado sin ir a clase. O sea, acaban de llegar, digamos, en el hemisferio sur, los colegios empiezan en marzo. Es decir, que cuando inició la pandemia, creo que los chicos llevaban 1 o 2 semanas en el colegio, se han pasado todo 2020 y 2021 sin ir a clase. Recién han empezado ahora en marzo, ¿no? Entonces, creo que esto es importante también ponerlo en contexto para que se entienda la importancia de lo que decía Patricia, de lo no formal, del esfuerzo en hacer más accesibles las colecciones, los contenidos, en articular, en generar recursos educativos para los docentes, porque han estado 2 años en virtualidad, ¿no? Entonces, esto es importante para entender el contexto peruano. Muy bien, entonces entramos ya al tercer bloque y quiero preguntarles, ¿cuáles consideran son los nuevos retos dentro del entorno digital para las industrias culturales en el Perú? Nicolás. Bien, retos, grandes retos, y creo yo que el entorno digital es la nueva plaza pública, es la nueva, sí, es lo que antes era la calle y la plaza. Ahora es el entorno digital y lo hemos visto en fenómenos políticos en donde las reacciones contundentes ocurren en el entorno digital y tienen resultados y luego impactan en lo político. Y creo que uno de los mayores retos que puede haber como sociedad es identificar las sensibilidades y las tendencias y los impulsos que se están emergiendo ahí. Y desde el lado del museo nosotros procuramos hacerlo, intentamos hacerlo también, y eso pues indiscutiblemente es creo que mayormente la juventud, que es como la consumidora más, que ha estado naturalmente más acostumbrada y más familiarizada, y es la que solicita temáticas, solicita contenidos, solicita formas, solicita lenguajes, solicita, no sé... Interactúa. Interacciones, exacto. Entonces, creo que uno de los mayores retos es saber identificar eso de manera obviamente responsable, sana, pero socialmente es un reto, y nosotros desde el museo tenemos ese reto, y además eso se cruza con algo que te había dicho, ese público que se ha consolidado desde lo digital o desde las interacciones o desde los proyectos y con los proyectos que hemos trabajado en conjunto, ahora es el público que está yendo al museo. Y entender eso ha sido posible gracias al tema que mencionaste tú, a métricas, a poder tener como un mapeo más claro de quién va, qué grupos etarios, de qué regiones, de qué sectores de la ciudad, y lo digital permite eso muy fácilmente. O sea, eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Crees que ahora conoces mejor a tus definitivamente públicos? Sí, definitivamente sí, y eso nos ha servido primero para visitas, actualmente, para también actividad educativa. Creo que el área tiene mucho más claro quiénes van, quiénes consumen, quiénes adquieren servicios, y definitivamente sí. Y es una herramienta que nos está ayudando ahora, porque ahora se está entre comillas, regularizando la actividad, es decir, estamos volviendo a lo presencial, y esa información nos está sirviendo ahora. Ha sido como una renovación del museo, y ha sido un proceso bien interesante en ese sentido, de muchos aprendizajes. Otro de los retos que tenemos es justamente poder hacer formatos híbridos y pensar ahora en la posibilidad y el alcance de los formatos híbridos. Creo que eso sí es definitivo, es la tarea que tenemos justo ahora. Creo que justo ahora estamos en el momento de pensar el alcance de eso. Sí. Es verdad. De hecho, nosotros inicialmente y antes de la pandemia, toda nuestra actividad estaba volcada principalmente y casi 100% a la presencialidad. Entonces llega la pandemia y, como comentó Patricia, nos agarra también a nosotros
sin muchas herramientas, sin muchas cosas que habíamos pensado en relacionado a formatos virtuales o formatos digitales, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a programar, cuando comenzamos a crear estas herramientas también, desde el área de comunicaciones llega una herramienta fundamental que es justamente el tema de conocer a nuestro público que nos visitaba a través de las redes, a través de la virtualidad, a través de la web. Y es ahí cuando comenzamos en realidad a conocer a nuestro público, porque antes de eso no tenemos una data clara de los perfiles que nos visitaban virtualmente. No, es a partir de ahí, cuando comenzamos los proyectos con ustedes, cuando comenzamos el tema de la virtualidad, cuando comenzamos a conocer quiénes son quienes nos visitan, ¿no? Son de Lima, son de qué género, son de otros países, qué edades tienen, cuáles son sus intereses, etcétera, etcétera, ¿no? Antes de eso, nosotros teníamos bien conocido al público presencial, pero esto nos da y nos abre una ventana de posibilidades de qué tan pertinentes son los temas y las propuestas que tenemos desde el museo hacia estos públicos nuevos que están llegando o que estamos conociendo nosotros y nosotras desde el museo con todos estos programas, ¿no? Entonces, ahorita, como dice Nicolás, el principal reto es pensar en, si bien es cierto, volvemos a la presencialidad y hay una gran demanda por la presencialidad y lo hemos visto en todo el verano que hemos tenido full actividades, cursos, talleres, también cómo continuamos atendiendo al público virtual, ¿no? Que además es un público que, como ya lo mencionaba, no necesariamente conoce el museo de manera presencial y de manera física, pero sí conoce todo lo que hemos creado en esta otra comunidad que es la comunidad virtual digital, ¿no? Entonces, cómo atendemos a los públicos y cómo programamos pertinentemente de acuerdo a sus intereses, sus necesidades y también sus propias características, ¿no? Ese es un reto en el que estamos pensando y creo que los programas que hemos ido creando para la virtualidad continuarán ahí y tendrán no necesariamente un formato en la presencialidad, pero sí quizá algunas actividades concretas que ayuden a que se sigan difundiendo y sigan llegando a muchas más personas, ¿no? Como es el caso de Cuaderno Abierto, el caso del encuentro, que también ahora vamos a tener pues el congreso, ¿no? Sí. Que va a tener presencialidad y que va a tener virtualidad, el premio de arte e innovación del que Nicolás les va a comentar también. Entonces es un poco, estamos en ese proceso también, ¿no? Y por supuesto queriendo llegar a mucho más público, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sharon, ¿qué consideran desde el Mali, son los nuevos retos dentro del entorno digital para las industrias culturales en el Perú? Bueno, un poco con riesgo a sonar redundante, porque obviamente hay muchas coincidencias con lo que han comentado Nicolás y Lucila. Los formatos híbridos están para quedarse, eso lo hemos quedado, o sea, eso es está clarísimo para todos. Yo tenía algunos comentarios o reflexiones respecto a quizá cosas que no son tan visibles para gente que no está trabajando en las instituciones y que no están necesariamente orientadas a públicos, porque hasta ahorita hemos estado hablando de audiencias y públicos, que es obviamente nuestra meta principal, pero qué es lo que el trabajar en un entorno digital brinda a la institución a otros niveles, ¿no? Las métricas no sirven solamente para conocer a las audiencias, que es fundamental, sino que permiten ayudar a la sostenibilidad de la institución, modos en los que las instituciones culturales, y sobre todo a veces cuando son privadas sin fines de lucro y no tienen subvenciones estatales como en Europa, porque esa es otra cosa que quizá el público europeo no conozca, pero es una realidad en el país, no hay apoyos estatales. Las instituciones tienen que generar a partir de alianzas, pero también a partir de distintas herramientas a su alcance, tienen que generar modos de ingreso para su sostenibilidad. Y el entorno digital es un gran campo de desarrollo para eso, institucionalmente hablando. También el hecho de haber tenido que confrontarnos a esta nueva realidad virtual, obviamente, al igual que en el MAC, llevó al Mali a tener que pensar en el análisis de data, y la data es todo en nuestra realidad contemporánea, ¿no? La información es poder y nos permite afinar muchísimas cosas, ¿no? No solamente públicos, sino también vinculación con público académico, por ejemplo, cómo afinar tus archivos. Y una cosa que en el Mali sí se había desarrollado a lo largo de los años por distintas iniciativas, era, por ejemplo, el trabajo de archivos, ¿no? Patricia mencionó el archivo fotográfico, Archi, también nuestra colección ya era accesible virtualmente,
tenemos un proyecto que se llama Espacio de Plataforma de Producción Audiovisual, que es sobre, ¿no?, acceso a videoarte, pero todas estas iniciativas no habían estado integradas, ¿no? No habían estado integradas porque carecíamos, adolecíamos, creo, de la mentalidad digital para poder pensar en acceso interno inclusive. Sí. Entonces las plataformas se manejaban con códigos distintos. Recién ahora, en el contexto de la pandemia, se ha tenido que pensar en encontrar modos de tener DAMs ¿no? Modos de interconectar nuestros propios acervos para potenciar el acceso y los recursos para educación y, ¿no?, para distintas cosas. Entonces, yo sí creo que es un cambio de mentalidad absoluta y que cruza la institución desde, ¿no?, desde las direcciones hasta el usuario, ¿no? Es muy importante. Muy importante, muy interesante lo que has dicho, porque efectivamente, además nosotros que venimos trabajando hace tantísimos años y que hemos desarrollado, claro, hablábamos de la plataforma Historias y de muchas otras cosas, todo esto es posible y es posible hacerlo en un año, porque llevamos 20 y tantos años trabajando. Vosotros además como institución coleccionando, estudiando, investigando vuestras colecciones y demás, entonces hay todo un trabajo, un cuerpo de trabajo que te permite generar ese tipo de plataformas con contenidos increíbles o como Archie, ¿no? Pero también es cierto que implica repensar. Algo que es importante anotar también es que las industrias culturales van a tener que tomar la decisión en algún momento que sí es importante invertir en estudios de públicos, por ejemplo. Sí. No hay estudios de públicos, hay estudios de públicos que uno hace sus encuestas, hay el gran proyecto de la publicación del proyecto Innova, pero no hay actualizados. Por ejemplo, ahora es un momento oportuno para conseguir financiamientos, para hacer proyectos, o sea, pequeños estudios, dependiendo de las instituciones de públicos, porque el público no solamente ha cambiado, sino que ahora es un público en constante cambio. Ellos mismos no saben muy bien qué es lo que están buscando, o si te van a buscar mañana, o si es arte lo que quieren en un museo o es la experiencia cultural, y el arte es parte de la experiencia que ellos buscan en el museo. Antes era, tu colección está en el museo, la gente va y ve la colección. Ahora como museo tú dices, ok, yo tengo una misión, aparte de preservar mi colección, que se le debe al público, el público como centro de tus actividades y de tus proyecciones y de tus planes, porque evidentemente queremos construir conocimiento, no queremos simplemente guardar el conocimiento, sino queremos que evolucione, que cambie, que se enriquezca. Entonces, ¿y a quién vamos a hacerle estos programas? ¿Quiénes son estas personas? Porque nosotros vamos a hacer un gran conversatorio con expertos, va a venir la gente a verlos, o sea, por eso es que ahorita estamos todos probando qué funciona, probando en qué plataforma funciona, porque ahora no solo es en tu museo, sino hago un webinar, lo hago en live en Facebook o lo hago cerrado, esto con inscripción es inscripción, cobro o no cobro, para niños, para adultos, ¿en qué hora? Sábado a las 7, no, a las 10, porque a las 8, los indicadores que tenemos a nuestras manos ahora son muy ricos y podemos tener todo el dashboard y el Google Analytics que querramos, pero, ok, y una vez que tenemos eso, necesitamos, o sea, poner los pies en la tierra y decir, ok, necesitamos conocer quién es este público que ha salido de sus casas después de 2 años y qué es lo que quieren, ¿no? Entonces creo que eso es algo también que hay que tomar muy en cuenta a la hora de pensar en lo que se viene. Sí. Y bueno, con eso quisiera cerrar, con lo que se viene, ¿no? Unas reflexiones finales, preguntarles qué proyectos tienen a futuro, si quieren, digamos, contarnos algo como para ir cerrando este conversatorio. Bueno, efectivamente, como ya lo hemos mencionado, este año y desde hace un año estamos ya volviendo a la presencialidad y estamos otra vez programando en sala y están creciendo las visitas y estamos teniendo como una actividad constante presencial en el museo, lo cual nos abre un desafío de integrar el aprendizaje logrado de lo virtual a esta nueva actividad, evidentemente con Fundación Telefónica, en esa misma línea con Fundación Telefónica. Para este año tenemos en desarrollo la convocatoria del Premio de Arte e Innovación. Ese es un certamen, un premio que consiguió el MAC en 2018 y que volvemos a hacer
este año junto con Fundación Telefónica y que busca promover la realización de proyectos ambiciosos a gran escala que involucren arte y tecnología, y considero yo que la base de estos proyectos son procesos de investigación. Nosotros como hemos querido fomentar que el proyecto elegido se sostenga en un proceso de investigación por parte de los artistas. Creo que eso es fundamental en el objetivo mismo del proyecto, pero este año sí hemos sugerido que el proyecto realizado y que sea exhibido venga acompañado de un componente virtual. Eso sí es como parte de las condiciones. Asimismo, a la par de la exposición, estamos organizando un congreso en conjunto donde participa también un sector académico, en donde vamos a invitar a expositores internacionales y nacionales sobre los vínculos entre arte y ciencia y tecnología. Y también para este caso en particular estamos evaluando cómo articular el evento presencial que nos gusta, que queremos, que sabemos que es un lugar de encuentro fascinante, pero cómo articularlo con posibilidades de lo digital. Y es como justamente lo que estamos evaluando en ese sentido. También creo yo que uno de los mayores retos con los proyectos de Fundación Telefónica es potenciar todo el trabajo logrado con Cuaderno Abierto, que es la colección de experiencias pedagógicas diseñadas por artistas contemporáneos, y cómo esas experiencias pueden apoyar y respaldar la actividad presencial, las visitas, y pueden también seguir teniendo su vida digital. Eso es un objetivo que tenemos bien importante este año en cuanto a los proyectos con Fundación. Y para cerrar también quería como redondear una idea que ha estado en el aire y que quizás para la comunidad que trabaja en museos es obvia, pero para audiencia general no tanto, o no sabe, pero finalmente la idea acá expuesta es que los museos son sistemas muy complejos en donde participan seres humanos, experiencias, públicos, equipo, hay colecciones, hay exposiciones temporales, hay cursos, hay talleres, hay todo. Es muy complejo el sistema, y el reto que tenemos todo el tiempo es pensar en ese sistema, ¿no? Como macro, no son cajas de poner cosas y ver objetos valiosos, sino son sistemas de experiencias en muchos niveles, y eso es como lo que nos motiva a estar todo el tiempo reinventándonos. Muy interesante lo que has dicho, Sharon. Sí, ¿qué se viene? Bueno, realmente como estamos volviendo a la presencialidad paulatinamente, aunque no queremos volver a los ritmos pre-pandemia, sí vamos a tener un programa expositivo presencial que naturalmente va a tener un componente híbrido, como mencionamos un poco antes, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, los programas públicos van a necesariamente ser en un gran porcentaje digitales a partir de ahora. En general, con la vuelta a las exposiciones hemos decidido tener un énfasis en las colecciones, no como objetos valiosos, sino como elementos a ser activados y a ser apropiados por el público. Creo que también es lo sostenible para los museos ahora. Entonces estamos en una reingeniería de la puesta de nuestras colecciones con una perspectiva educativa y una perspectiva digital, y a eso nos hemos abocado desde finales del año pasado hacia mediados de este año. Tenemos para el futuro muy próximo un proyecto con Fundación Telefónica. Vamos a recibir la muestra de Joanny Lemercier, Paisajes de Luz, que es además, creo, parte de una de las demandas de las audiencias también, ¿no? De tener experiencias que sean atractivas, envolventes, ¿no? Que hagan que el público joven, además, que también es algo que necesitamos atraer y con el que necesitamos de alguna manera entablar una relación duradera, sí, nos reclama, ¿no? Entonces eso es algo que viene este año. En paralelo vamos a seguir naturalmente con los proyectos que ya mencionamos, historias, todos los proyectos digitales de acceso a las colecciones y a los archivos, y el próximo año tenemos como, entre otras cosas, porque tenemos varios proyectos
distintos a varios niveles. Vamos a tener una gran exposición dedicada a la cultura inca, ¿no? Es como nuestra vuelta a las grandes muestras de revisiones históricas que caracterizaban quizá a la institución durante muchos años, pero la idea es que la muestra tenga un enfoque transversal y que tenga un enfoque no solamente histórico, académico, educativo, y que desde las distintas áreas se responda para que sea una experiencia integral, ¿no? El componente digital va a ser muy importante en la exposición, tanto digamos, en la virtualidad como en la presencialidad, o sea, en el elemento museográfico de la exposición. Y bueno, a partir de ahí yo creo que el gran plan es ir parando de cuando en vez y revisitando qué estamos haciendo para poder adaptar el camino y no tener ideas tan plasmadas en piedra de cómo debemos funcionar como instituciones. Sí, definitivamente, ¿no? Yo creo que con la pandemia todos hemos aprendido que las vidas nos pueden cambiar de un momento a otro, que como instituciones culturales, como empresas, como emprendedores, como tal, tenemos que estar dispuestos a cambiar, a abrazar el cambio. Como decía Sharon, digamos, lo híbrido ya está aquí, la tecnología es parte de nuestras vidas, cada vez va a serlo más además. Y bueno, yo quiero terminar agradeciendo sobre todo a mis invitados, a Nicolás, Drusila, Sharon, Patricia, por acompañarnos hoy, a todos vosotros que nos acompañan desde nuestros canales, invitarlos a que entren a la página web de la Fundación Telefónica y también invitarlos a que entren a la página web y que conozcan el Museo de Arte Contemporáneo, que conozcan el Mali, todos estos proyectos de los que hemos venido conversando, que estoy segura que los van a disfrutar. Y nada, muchísimas gracias a todos. Gracias.